Hola, buen día, buenas noches Buenos en días. Sudáfrica, ¿cómo les va? Hola, buen día. ¿Cómo están, chicas? Bueno, hoy vamos a hablar con estas dos mujeres, estas dos argentinas que están en Sudáfrica. Ellas son Eugenia Bijande y Viviana Serfontein. Y bueno, ¿cómo están Viviana y Eugenia? ¿Y en dónde están en este momento? Geográfica y físicamente, ¿dónde están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? En Buenas tardes. Pretoria, en la ciudad de Pretoria. En la ciudad de Pretoria, la capital Exactamente. política La sería de Sudáfrica, ¿no? exacta, capital administrativa La de capital Sudáfrica. administrativa de Sudáfrica. Bueno, Viviana, ¿qué te trajo o qué te llevó a Sudáfrica? El amor. Ah, no me Me digas. casé, sí, me casé con un sudafricano. eh, Tenemos dos hijos ya grandes, casados los dos, y me llevó a quedarme aquí, en Sudáfrica, y trabajar en la embajada por muchos, muchos años. Ah, ok, o sea que ya seguramente lo tuyo ya te estableciste en Sudáfrica, sí, ya Sí, te conozco sí, hace sí. años que estás ahí Y establecida. ya hace 40 años que estoy aquí. Ah, ¿y vos, Eugenia? No, yo llegué acá en febrero del 2000, bueno, marzo en realidad del 2018. Yo soy funcionaria del Servicio Exterior. Entré a la carrera diplomática y bueno, en el 2017 a finales hubo una licitación y bueno, y me postulé Y para venir a trabajar a la embajada o sea que en vos te Sudáfrica. postulaste, fue una elección tuya, digamos, venir a trabajar a Sudáfrica, a la Sí, Embajada de Sudáfrica. Ah, exactamente. mira. Bien, Sí, sí. cuéntenme, chicas, ¿cuáles son las funciones de ustedes ahí en la Embajada Argentina en Sudáfrica? ¿Qué hacen y de qué manera ayudan al argentino? ¿Querés empezar vos, Vivi? ¿Querés que empiece yo? Que empiece No, Vivi. empezamos. Bueno, en realidad ayudamos desde el empresario que ya decidió, es decir, puede empezar por diferentes vías. Es decir, el empresario que ya decidió que quiere venir porque le interesa Sudáfrica o porque tiene un producto puntual que cree que es viable en el mercado sudafricano. Entonces, bueno, lo ayudamos a preparar su viaje, su agenda de negocios, con quién reunirse, tratamos de sugerirle, obviamente no podemos dar ninguna certeza sobre nada. Después cuando vienen los asistimos también, hemos acompañado a reuniones, hacemos de intérpretes, si bien ninguna de las dos somos intérpretes, Ujú. pero bueno, muchas veces para ayudar y tratar de reducir costos, tratamos de, dentro de la factibilidad, porque a veces coinciden más de un empresario y bueno, obviamente somos dos, así que no podemos repartirnos, hacemos perfiles de mercado para decir cuáles son los potenciales productos que pueden llegar a ingresar al mercado sudafricano y cuáles son los requisitos y si tienen algún tipo de inconveniente o alguna traba. Eh, Después participamos de ferias, de reuniones, conferencias. Vos, Vivi, si me olvido de algo, avisa. No, no, sí. Sí, ahora le voy a preguntar a Viviana, entonces, Viviana, ¿qué empresas hay de Sudáfrica, argentinas en Sudáfrica y viceversa? Eh, Sí. ¿Y qué productos son los que van a Sudáfrica? ¿Qué productos argentinos? Si a Viviana se le congela la internet, Viviana, ¿estás ahí? Ah, Los productos, sí, 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 sí estoy, pero veo que se congela. Mira, los productos, yo trabajo hace muchos años en la sección comercial y algo que he aprendido es a no decir a ningún producto que no, perfecto. porque a veces nos puede parecer que no va a tener éxito y después lo tiene. ¿Viste? Entonces es algo que no vamos a decir a ningún producto que no. Vamos a ir, vamos a estudiar el mercado y vamos a ver las posibilidades. Y después que el empresario evalúe si le conviene o no, porque nadie mejor que el empresario sabe de sus productos. Sí, 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 es verdad, eso es tener, lo más importante es tener la decisión y las ganas Exacto. de Sí, exportar y después, como decimos aquí, buscarle la vuelta, decir,
buscar, trabajarlo. Sigue siendo, yo recuerdo en la primera misión comercial del Mercosur a Sudáfrica, que ahí fue cuando te conocí, Viviana. Sí. Viviana, sí. Que el gran tema era el precio, era que nuestros precios no eran competitivos. Teníamos calidad, pero nuestro precio no era competitivo. ¿Hoy cómo estamos con eso? En este momento es difícil de decir porque hay algunos precios que sí coinciden, hay otros que no. Hay algunos que, o sea, pueden ser competitivos, pero entran por la Unión Europea sin impuestos. Entonces, nosotros al entrar con impuestos se nos va el costo. Claro. Y hay otros productos que son nuestros, básicamente. Claro, Viviana se quedó congelada, pero mientras tanto seguimos con Como Eugenio. ser el silobolsa, como Ahí, ser... sí. Sí, ahí está. Estoy... Sí, hay productos como el silo bolsa, sí. Sí, como el silobolsa, como aceites y que entran. Así tengan impuestos, los precios son competitivos y hay otros que no. Claro, sí. Hay diferencias, hay a las dos que seguramente van a tener una percepción diferente. ¿Diferencia o qué diferencia hay entre el empresario argentino y el sudafricano? Primer pregunta. Y después, ¿cómo nos ve el empresario sudafricano? El empresario, la diferencia, cuando vienen las visiones comerciales, acá hay muchas culturas. Ajá. Entonces, depende la cultura, es cómo se hace la agenda. Por ejemplo, a la persona, hay ciertas culturas que con media hora les alcanza y les sobra, y no les gusta perder el tiempo. Van, entran, hablan concretamente, ven si los precios coinciden o no, ven la calidad y se van. Media hora es más que suficiente. Mientras que otras culturas no, necesitan una hora. Claro. Porque para ellos es muy importante ver, entender culturalmente al otro, al argentino. Entonces le van a preguntar cómo es su país, de dónde viene, la familia, todo. Y después recién comienzan a hablar de negocios. Logro imaginarme de qué cultura, de las culturas que estás hablando, porque sí, evidentemente hay diferencias culturales notables. Eugenia, el tema del idioma, sí, porque hay también varios idiomas, a pesar de que el inglés es el oficial de los negocios. ¿Es un impedimento, para entrar en esa...? No es un impedimento, sí con el inglés uno se maneja, pero es verdad que de acuerdo al sector, mi impresión por lo menos, no sé si Vivi opinará distinto, sí. Hay idiomas que pesan más. Por ejemplo, mañana se inaugura NAMPO, que es una feria agrícola, la feria agrícola más importante del África, que en general se hace en mayo. Bueno, obviamente por este año todo se modificó y a partir de mañana se hace de manera virtual. NAMPO es Afrikaans, 99,9% diría yo. Obviamente si uno habla inglés no tiene ningún problema y a uno le responden, pero se sabe que es un núcleo mayoritariamente africanos. Y todo lo que es el agro, si bien hoy en día lo están tratando de homogeneizar un poco más y que sea un poco más, que tenga acceso a todo el mundo, todo lo que es el farmer, la gran mayoría, salvo los farmers emergentes, es todo africanos. Entonces, depende del sector, hay un idioma que predomina. Claro. También es verdad que lo mismo que nos pasa a nosotros en la Argentina, si uno va a una reunión, sea con el grupo cultural que sea, y uno dice una palabra, aunque sea buen día, en afrikaans, en zulu, en cosa o en lo que sea, el approach es totalmente distinto. Lo mismo que nos pasa a nosotros, viene un extranjero que no habla nada y dice buen día, y la reunión ya empieza de otra manera. Claro, ya es totalmente diferente. Sí, totalmente. Es como que uno construye un vínculo, un puente con esa persona, y después, bueno, sí, sigue la reunión
formalmente en inglés, obviamente, pero el tema del idioma, no digo que sea una barrera, pero ayuda o puede complicar un poco. Sí, pero aparte que demuestra ya, es decir, que algo te guste, ¿no? Te interesa de la otra Me persona. interesa el El hecho otro. de haberte interesado en aprender cómo se dice, aunque sea buen día, ya quiere decir que te esmeraste en saber algo del otro. Y ya eso aunque uno lo pronuncie mal, no importa, pronuncia el esfuerzo. Exactamente, en Zulú, sí, porque creo que el Zulú es la principal lengua de Sudáfrica, ¿o no? ¿O es el Afrikaans? ¿Cuál es en la práctica? En la práctica, el inglés. Sí, En la práctica es el inglés. Es el inglés, Sí. sí. Bueno, bien, es internacional, digamos. Sí. Por suerte para nosotras, ¿no? Sí. Porque me imagino. Sería más complicado el día a día. Y Viviana, ¿qué diferencia vos notás entre el empresario argentino y el sudafricano? No, o sea, siempre me fijé más en las cosas comunes que tenían. Ajá. Algo en común que tienen es la familia. El argentino comúnmente llega a hablar y habla de su familia, de su empresa, de su lugar, y acá eso les gusta, porque ellos también son familiares. Son familiares, claro, qué bien. Sí. Buscar cosas que Entonces, nos unen, puentes. sí. La gran diferencia, a mi manera de ver, son los horarios. El sudafricano comienza a las 6 de la mañana. Ah, y termina Sí. a las 5 Si de la bien tarde. Vivi es una sudafricana en ese punto. Claro, 5 o 6 de la tarde, y ya a las 8 de la noche ni siquiera se puede llamar por teléfono, al menos que sea una emergencia. Y para el argentino, a veces yo me encuentro que me dicen... Ahora, imagínate vos que a las 8 de la noche de Sudáfrica son las... Después de las 7 de la tarde. Claro. ¿Entendés? Entonces sí, hay que saber adaptarse, porque aquí que es a las 2 de la tarde recién estamos calentando motores. Exacto, Claro. no, acá ya están casi, no digo terminando el día, pero la gran parte del día ya, las grandes decisiones ya se tomaron. Ya fueron, sí, ya fueron tomadas. O sea que hay que madrugar. Si queremos hacer... Sí, uno al principio no lo decía, yo obviamente como buena argentina era noctámbula y dije, nunca en mi vida me voy a acostar a las 10 de la noche, nunca en mi vida. Y la realidad es que uno se da cuenta que si no se le pasó el día, porque Claro. si yo me levanto un domingo a las 9:30, 10 de la mañana como en Buenos Aires, a las 4 de la tarde cerró todo. Entonces no me queda mucho margen para hacer... entonces, bueno, uno sin querer, es como que a uno lo van, no digo forzando porque no es de manera peyorativa, sino que uno se va acostumbrando a que, bueno, si uno quiere participar, se tiene que adaptar al régimen de ellos y, bueno, acostarse más temprano y levantarse más temprano. No llego a levantarme a las 5 de la mañana, todo eso tal vez dentro de 2 años más lo logre, pero... La feria Nampo, que hemos ido con Eugenia, ya a las 6 de la mañana empieza a entrar gente a la feria. Claro, gente de campo, imagínate, con más razón. Todos. Claro. Canta el gallo, ya están. ¿Hay Ya ahí están todos canta el gallo o no hay? Sí, antes de la pandemia la hora pico en el gimnasio era a las 5:30 de la mañana. Ay, son En súper... Buenos Aires no sé ni si está abierto el gimnasio o a lo sumo estarán limpiando, empezando a preparar. ¿Cuáles son los, Eugenia, cuáles son los desafíos que tiene Sudáfrica? Sudáfrica integra el G20, es uno de los BRICS, ONU Mujeres está allá, y justamente la presidenta mundial de ONU Mujeres es una sudafricana. Es decir, y es uno de los países más desarrollados del continente africano. Es el segundo, si uno quiere, la segunda economía, después de Nigeria. Después de Nigeria. Pero es un país con, como decías vos muy bien, Delia, con muchos desafíos, muchas diferencias, con lo cual, es decir, desafíos de todo tipo, es decir, un desempleo monstruoso,
previo a la pandemia ya estábamos hablando de un 30%, y entre los más jóvenes era superior al 50%. Con lo cual, con esta pandemia, los números todavía no están cerrados, pero van a ser mucho más altos. Con lo cual eso es un gran desafío. La corrupción es otro de los grandes problemas o desafíos que tiene que afrontar el actual presidente Cyril Ramaphosa. Fue una de las cosas por las cuales se comprometió cuando fue electo en mayo del 2019. Después, a nivel infraestructura, sí, yo creo que es una cosa como un híbrido, porque por un lado parece un país del primer mundo, sí. pero por otro lado... Tiene una infraestructura que cuando lo conoces decís, wow, esto es... Wow, las autopistas son impresionantes y todo, pero después, por ejemplo, no tienen energía. Entonces, hace más de 10 años que tienen lo que ellos llaman load shedding, que son cortes programados para poder repartir, digamos, entre los usuarios la cantidad de energía que producen, que no es suficiente. Entonces, la única forma es con estos cortes programados, por casos de corrupción que llevan muchos años, claro, que no han hecho inversiones, que, bueno, o sea que hay muchas cosas para resolver todavía. ¿Cómo está la mujer? La situación de ustedes que son mujeres, están ahí en una embajada, ¿cómo ven la situación de la mujer ahí en Sudáfrica? A pesar de las leyes para incorporar mujeres, mujeres de color. Exactamente, a nivel, si uno quiere, legislativo, es decir, marco legal, han hecho muchos avances. Lamentablemente todavía falta mucho por hacer. En los últimos días se ha visto, es decir, desde pues bueno, el mes de agosto para Sudáfrica es el mes de la mujer. No es solamente un día, sino que es todo el mes de agosto. Entonces, el presidente durante todo el mes, no sé cuántos, cada vez que intervenía en algún acto, hacía mención del tema de la violencia hacia la mujer, porque bueno, con el tema de la pandemia y de la cuarentena forzada, los casos de violencia familiar habían aumentado, digamos, de una manera muy importante, entonces tratando de... creo que fue a nivel mundial, pero bueno, acá el consumo de alcohol es altísimo. Por eso una de las cosas fue, durante toda la cuarentena se prohibió el consumo de alcohol y el consumo del cigarrillo, que bueno, por un lado trataban de evitar consecuencias, digamos que las guardias o los hospitales, las terapias intensivas estuvieran ocupadas por efectos del alcohol, pero bueno, eso también tuvo una consecuencia muy negativa en todo lo que es la industria del vino, que es una industria muy importante sudafricana, y bueno, ha tenido un golpe bastante importante. Así que bueno, nada, tratando de... Viviana, ¿se percibe que hay una movida realmente así explícita en favor, o mejor dicho, en contra de la violencia de las mujeres, en favor de la igualdad, teniendo una presidenta mundial de ONU Mujeres, que es sudafricana? ¿Eso se transmite en el país? ¿Hay campañas? En este momento, yo creo que se le está dando mucha importancia cultural. En la mayoría de las... Entonces, cuando compra a la mujer, se siente como que es una posesión de él. Y en este momento, la mujer se encuentra en otra posición. La mujer quiere trabajar, la mujer quiere progresar, la mujer ya tiene otras vivencias, y yo creo que por eso ha aumentado tanto la violencia de género, porque el hombre no lo acepta. Porque el hombre todavía no cambió. Por supuesto. Sí, porque todavía el hombre no cambió la cabeza. Claro. La Miss Universo, de que ahora, a fin del año pasado, dio un mensaje, el nombre es, acá lo anoté porque es un nombre sudafricano, Sosibini Tunsi,
qué linda chica, preciosa. Muy Hizo un mensaje muy fuerte contra la violencia de género, que decía Sí, algo así como que los retaba a los hombres a que críen sí, a sus niños ya de un modo de valorizar a las niñas, porque esos van a ser los hombres del futuro, los hombres que la humanidad necesita. La verdad que me encantó ese mensaje. sí. Pero creo que ese es uno de los grandes problemas, que el hombre se siente que al comprar a la esposa, él es el dueño y él Claro, decide por imagínate que ella. si se compra monetaria, Sí, económicamente, obvio es de económicamente, tu propiedad, es decir, si no se cambia sí, la causa, tal eh, sí, cual. el efecto va a ser siempre el mismo. Hay No, que y tiene empezar. razón mi mundo en el sentido de que si uno, de acuerdo a cómo uno cría a sus hijos, es decir, porque ese hijo mañana es el marido de la hija de alguien, con lo Claro, cual, de acuerdo a cómo lo fueron criando y el rol que esa madre tuvo sobre ese hijo, es cómo él va a ver a su mujer o cómo va a criar a su propia hija el día de mañana. exacto. ¿Tenés hijos? ¿Tienen hijos? ¿O vos tienen hijos en la escuela? ¿Han tenido hijos en la escuela? ¿Vieron eso ustedes? Yo tengo un hijo varón de casi 8 años. ¿Y qué te dice? ¿Te ven algo así o no, no? De eso no se habla. No me han manifestado nada, no. No, y lo que he visto que hay un cambio tal vez de cuando yo era chica, que ya no es el rosa es de nena y el azul es de varón, Eso cambió. o el muñeco tal es de varón y este de mujer. Es como que eh, cada uno juega con el color que le gusta y con lo que le gusta y no está tan marcado. Ya, Si ya bien eso hay algunos que no sí, está tan marcado. pero ¿Y no está tan marcado. Nelson Mandela es un mito? ¿Sigue siendo un mito en Sudáfrica? Contame, porque yo lo admiro, lo he admirado y para mí sí, es un héroe contemporáneo. Contame de cómo se vive esa figura de Nelson Mandela ahí en su país. ¿Eugenia? ¿O yo? Ah, Sí, como Viviana. que no Bueno, hablamos, sí, pues. no, Nelson Mandela es, no sé cómo describirlo, un héroe, es muy, muy querido, se sigue utilizando, lo siguen utilizando como modelo porque realmente fue un hombre admirable. eh, y, y no, es la base de la democracia es él, es Vos él. Yo tenías creo una que es el anécdota padre. con tu hija, algo que él le dijo a tu hija, ¿no? Sí, Era una anécdota tuya, contanos esa sí, anécdota. esa anécdota era mía. Llegamos a un hotel a buscar a la delegación argentina, no sabíamos que estaba Nelson Mandela y en eso lo vimos salir. Hay que esperar unos segundos para que Viviana se Y reintegre. habíamos poca gente y él se fue a mi hija. Le agarró las manos y le dijo, ¿por qué no estás en la escuela? Ah, Eso fue mirá, lo que... percibió. Y entonces ella le dijo, porque ya terminé. Y él le dijo, uno nunca termina de estudiar. Mirá O sea, le qué quedó, mensaje, qué sí, mensaje. Un grande, realmente. sí, no, Yo creo que realmente, es el padre de, digamos, como decía Vivi, de la democracia de sí, Sudáfrica y de la unión del país. Porque la realidad es que hoy en día, es decir, a diario está en la boca de cualquier sudafricano ante cualquier cosa, es decir, lo citan, lo nombran. Yo creo que no he escuchado ningún discurso del presidente actual que en algún punto no diga como Madiba decía o como Madiba sí, dijo en tal sí, ocasión. Es decir, está siempre, creo que básicamente por su resiliencia, por su búsqueda de la unión, por evitar la fragmentación, es decir, ese valor que creo que todos tendríamos que traer más allá de Sudáfrica. Exacto, sí, yo creo Eh, que toda la humanidad debería tener la esos humanidad valores. más allá de, porque uno se pone en su lugar y tal vez por todo lo que pasó podría haber tomado una actitud totalmente contraria, mm, y él en realidad lo que quiso fue unificar a su país, Claro. eh, con lo cual creo que eso todos tendríamos que levantarnos pensando
a veces en lo que él decía. Sí. Es, No, está todos los días en la como boca de un sudafricano. la visión de él era como, es como la luz que los ilumina a los sudafricanos, es el camino que todavía los está costando, porque esa unidad y esas diferencias que él tanto luchaba, les cuesta, ¿no es cierto? Yo creo que por eso que tanto lo nombran, porque él es como el padre que guió el camino y que todos están tratando de seguir. Sí. ¿Es eso? ¿Viviana? 2x3 se va el sonido. Sí. Por eso yo te traigo. Te traigo acá a la reunión. No, la conexión no es muy buena en esta parte de Pretoria. No, yo siempre recuerdo que Nelson Mandela comparó a Sudáfrica con una cebra, Ajá. que dijo que la cebra no podía vivir sin lo blanco ni sin lo negro. Ah, mirá qué metáfora. Sí, sí. Y a la raza negra ese tipo de cosas les gusta mucho. O sea, comparar con un animal, comparar con una vivencia. Y él lo había comparado a Sudáfrica con una cebra. Qué interesante, no, realmente un sabio, un sabio. Sí. Para cerrar, chicas, les pregunto, ¿qué consejos le darían a quien quiere hacer negocios con Sudáfrica o quien se quiere instalar en Sudáfrica? Obviamente, primero consultar a la embajada, ¿no? Y ahí hay dos mujeres que van a estar, que son con todos los conocimientos y la experiencia para asesorarlo. Pero, ¿qué le dirían ustedes? Empezando a ver, Bueno, Eugenia. por empezar, desde la embajada, obviamente, a disposición para cualquier argentino que quiera explorar Sudáfrica, sea para hacer negocios o para vivir. Si es para vivir, bueno, tiene que también pedir colaboración en el consulado sudafricano en Buenos Aires para para cumplir todo el requisito legal, digamos. Uh-huh. Pero creo que lo más importante para el negocio, para poder hacer negocios en Sudáfrica, y digo Sudáfrica como la puerta de entrada a África, no solamente. Como la puerta de entrada, sí, sí. Es decir, como una puerta de entrada. Uh-huh. Creo que algo muy importante que con Vivi podemos nombrar 2 o 3 empresas que lo han hecho, es ver qué es lo que el sudafricano quiere. Creo que eso es lo más importante. Venir y ver qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, por lo que decíamos hace un rato el tema de la cultura. Porque tal vez para nosotros las cosas se hacen de una cierta forma y para ellos no. Entonces, si uno viene y tal vez la idea nuestra es mejor, pero no es lo que a ellos les sirve. Exacto. Entonces, me parece que es mucho mejor tomarse el trabajo de venir y ver, bueno, yo produzco lo que sea, pero produzco esto, bueno, a ver cómo se lo puedo adaptar al cliente sudafricano. Y entonces eso me parece que es una excelente oportunidad, porque entonces uno se adapta a él, está bien, implica desde el empresario, obviamente, no venderle lo que tengo, claro, sino invertir y adaptar. Sí, eso, sí. A largo plazo me parece que es importante. Y también la continuidad, porque ellos tienen mucha memoria y, como decía Vivi, se vinculan con es decir, no es que compro X y se fue. Hay un vínculo entre el empresario sudafricano y el argentino. Y la imagen. Entonces ellos necesitan tener como una confianza, una relación que se me rompió y saben que del otro lado está el argentino que le va a decir cómo resolver el problema. Y no es que, bueno, vendí el aparato, la máquina o lo que fuera que vendí y listo, ya está, hice negocio y se terminó. Claro. Creo que para ellos el vínculo personal es muy importante. Es la cultura. Viviana, ¿Sudáfrica es un mercado de cuántos? Considerando que no es solamente Sudáfrica, sino que es la entrada de subsahariana. Son los puertos más importantes. No, ellos le venden y en muchos países, por ejemplo, los sudafricanos tienen, los supermercados sudafricanos han abierto supermercados en Botswana, en Namibia, en Zimbabue, Mozambique, y llevan los productos desde acá para allá. Y casi todos los productos entran por Sudáfrica y después se van al resto de África. Exacto. Claro, imagínate vos el mercado que tienen.
Sí, hay que... Entonces, el empresario argentino no Por le ejemplo, exporta carne solamente nuestra. a Sudáfrica. Es decir, Claro. Sudáfrica después hace como un rebote, digamos, y sigue en otros Sí, lugares. Con lo Exacto. cual el potencial es muy grande. Fíjate si es un mercado grande, y fíjate si hay que hacer bien las cosas. Viviana, te habías quedado un poquito congelada, por sí, eso sí, se te congela, tengo una salvamos mala ahí. conexión hoy. Hay que tomarlo con humor, ¿viste? Porque bueno, Sí, son cosas Hay que lamentablemente. que tenemos que hacer adaptarse. todo el día a día. Sí. Creo que este año aprendimos que hay que adaptarse a todo. Hay Sí, hay que ser resiliente, flexible, todas las cosas que estamos aprendiendo. sí, Continuamos aprendiendo. hay que Eh, ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica. Viviana, la verdad que sí, esto que decías de todos los mercados, a los que significa Sí, entrar a Sudáfrica, toda la potencialidad de todos esos países que tiene, y convengamos que el continente africano es un gran potencial. sí, Sí, así que, También están los desafíos, ¿no? Porque tampoco hay que pintarlo todo color de rosas, porque es decir, hay mucho potencial, pero después está la burocracia, la corrupción, es decir, todo eso también, es decir, la burocracia para registrar algo, por ejemplo, en lo que sería el Ministerio de Agricultura de acá, lleva muchísimo tiempo, tiene un montón de procedimientos, entonces, bueno, es decir, no es, tal vez Vivi tiene más experiencia que yo acá en tiempo, pero es decir, es algo que es peor a largo a plazo. ver, es peor que la Argentina, Viviana, es peor que la burocracia argentina. Recientemente sí, Así, lamentablemente digamos que la están, digitalización nuestra ya mejoró las cosas en una serie sí, de trámites, ¿sí? Sí, sí. Bueno, sí, sí. Sudáfrica todavía todavía está está, en el camino. sí, Y para contactar a la embajada, es decir, un empresario que quiere entrar al mercado sudafricano o africano, o África subsahariana, ¿cómo se conecta con la embajada? ¿Cómo se conecta con ustedes, que son la oficina comercial? En general nos mandan un email, sea al mail nuestro o al mail comercial, digamos, de la embajada, y a partir de ahí entramos en contacto y bueno, y tratamos de ver de qué manera podemos ayudar al empresario. Que yo no tengo duda que ustedes le buscan todas las maneras de ayudar, porque son Muchas sumamente gracias. eficientes, y eso da gusto. Así que bueno, Viviana, Eugenia, muchísimas gracias por el espacio. Por Eh, favor, muchas bueno, que gracias. sigamos en contacto y gracias a vos. tratando ¿Cómo no? de potenciar esas exportaciones nuestras que tan necesarias son. Sí, Exactamente. Y la integración también de culturas, de mundos tan diferentes, para eso también ustedes lo hacen muy bien. Gracias y hasta cualquier momentito. ¿Cómo no? hasta Muchísimas gracias, pronto. Eli. Que tengan una excelente jornada, semana, en fin, que les vaya muy bien. Muchísimas Gracias, gracias. Y seguimos en contacto. Claro que sí. hasta Adiós. pronto. Hasta luego. Adiós.